porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yara Ñe, que llega hasta tu puerta, hasta tu casa, ahí mismo donde te encontrás, para que podamos reflexionar y entender siempre la palabra de Dios. El libro del Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento. Decíamos que el Levítico es como un paréntesis que hay en todo ese caminar que está haciendo el pueblo de Dios que sale del Éxodo, ¿verdad? Que se había escapado del capítulo 12 del Éxodo. Si ustedes leen, hay todo un proceso. Llegamos al capítulo 32 del Éxodo y si ustedes recuerdan, aquí estaba el problema del becerro de oro que el pueblo de Israel comienza a adorar. Incluso fíjense que Aarón está al frente, que es nada más y nada menos que el sacerdote, ¿verdad?, de la tribu de Leví, el que tendría que ser el ejemplo, por decir así, no tendría que caer en ese pecado. Sin embargo, Aarón cae en ese pecado de la idolatría, en ese pecado que nosotros consideramos y decimos que es la pérdida de identidad del pueblo de Dios con respecto a su mismo Dios. Es por eso entonces, porque dice, adoremos a Yahvé, dice Aarón. Esta noche les invito a todo el pueblo a adorar a Yahvé. Es decir, el nombre, opitante mape japeregua, ¿verdad? Entonces en forma superficial queda. Es lo que con nosotros muchas veces sucede también. Ñande gope, ñande aperente hay muchas veces la ñande cristiano católico. Pero aperetende, vea, es como que gente pero no entra por dentro. Entonces, mucha atención, queridos amigos y queridos hermanos. La palabra de Dios es muy actual. Mañana ñande lleva va epa ñande con anga va ella pa ñande veilla rajape ñande recobe ya comi hawaisha peñande yara o yerure haisha ve ñande. Y entonces, por eso dice, vengan, dice, esta noche y hagamos una fiesta para Yahvé. Es decir, el nombre continúa igual, pero sin embargo, el contenido de lo que ellos están adorando es totalmente diverso. Es el becerro de oro. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar la identidad de Dios. Dios, le llamamos siempre Dios, pero sin embargo vamos detrás del dinero, vamos detrás del poder, vamos detrás entonces de las cosas lujuriosas, vamos detrás, no sé, de la fama, vamos detrás del poder, muchas cosas. Y después nosotros al mismo tiempo procuramos de nuevo salvar y explicar y darle razón de esas mismas faltas, de esos mismos errores. Es decir, es como Génesis capítulo 3 cuando Adán justamente se quiere justificar. ¿Es acaso comiste? ¿Es que acaso comiste del fruto que te prohibí? No, Señor, no, Señor. Eva, él me hago ese, algo me hago en base a todo eso. Pero porque al final de cuentas sos vos el que tenés que decidir. Es entonces una pregunta más bien, como decimos siempre, retórica. ¿Verdad? La pregunta retórica nos está insinuando o nos está animando para que nosotros podamos entender y ver directamente y concretamente que en esa pregunta retórica, Dios, que nos estamos alejando de Él, que no nos estamos acercando más a Él. Pero ante ese amor y esa misericordia de Dios, que Juan lo dice muy bien, Dios tanto amó al mundo que Él mismo envió a su Hijo para que nos redimiera, ¿verdad? O sea, el mismo que viene en medio de nosotros. Siempre, en toda la Biblia aparece, es la misericordia de Dios. Bueno, aquí estoy mi hijo para pasarte la mano. ¿Dónde estás, verdad? ¿Dónde estás parado? Nos hace reflexionar y nos hace mirar en qué situación nos encontramos.
Digo, será uina, entonces de puana ve, anilande que anilande la repitao pebe lleva. Petuyucuave, tenemos que levantarnos, tenemos que caminar, tenemos que mirar hacia arriba. Anila ya tiririlla y todo siempre, sino que tenemos que mirar hacia lo alto, porque para eso fuimos creados verdaderamente. Somos criaturas de Dios. Fíjense que capítulo 1, versículo 26 del Génesis nos habla de eso, porque somos imagen y somos semejanza de Dios. Hijos de Dios, imagen de Dios, inteligentes, libres, con esa voluntad para hacer las cosas y sobre todo con esa motivación, el amor que nos mueve. Esos 4 elementos son indispensables. Pero ante esa situación también de ser imágenes, no nos olvidemos, hay que ser humildes. Humanidad, somos humus, somos tierra. Habéis el Adán. Nosotros somos Adán, todos somos Adán, venimos del Adamá, tierra. Upeago ñandejina. Haupea renonde peñan de yaye shakuana, ñañe moi peñan de yara renonde peña yerurei shupea ye pañan de mombarete mijanguaisha, hayawata mijanguaisha veis peja pereje. Bueno, fíjense que aquí justamente nos vuelve a reflexionar. El título verdaderamente en el sentido de la reflexión de este capítulo 19 que nosotros estamos haciendo dentro de su estructura, nos habla de los principios de convivencia, por eso que es importante. Y por eso que nos estamos deteniendo bastante. Esta mañana monguetajina de este capítulo 19, porque nos habla de realidades de convivencia. Va ella pañandeña mañana peñandera pichacueran, va ella pañaicoñaína, va ella poñaína, ¿verdad? Y por eso que nos decía, pero elementos contundentes y directos. Por ejemplo, desde el aspecto social, hablábamos en este versículo 9, dice, en el momento de recoger la cosecha no cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas que queden. Es decir, aquí, tenés que ser generoso. Tal vez hoy no haríamos así, ¿verdad? Pero cada uno tiene que pensar un poco cómo hoy sería compartir los bienes y las riquezas que Dios te ha dado. Si se mandó a esta PM, va a ser el opoco de escuela semitano guaré, en mi casa, ¿verdad? Yo recuerdo que entre los vecinos, primero luego que no habían esas murallas altas electrificadas que nadie sabe lo que pasa en el vecino. La gente que ya puede quinchado donde oigo entre una familia y otra, ¿verdad? Quinchado, desde ahí nomás del quinchado, yo me quedaba, vaya baña fulana, vaya baña con, y por nada. Vamos a jugar, o yoheya lleva, bajo los árboles se lavaban las ropas o lo que sea, o los cubiertos. Entonces, pues, y vecinos, ni o si no, del otro lado tenía su casa la otra persona, el otro lado. Y entonces ahí en la cola, como se dice, en el fondo de la casa, se iban ahí porque tenían su curé, tenían no sé qué cosa. Areore mongarúa, la otro huevo mongarúa, lo que sea, la ariguazú. Yo topa llego y quincha donde vive, bajito, ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vaya. Bueno, ahí te vienen de curé, ella hoy, bebé, más por ahí. Bueno, en fin. Todas estas situaciones nos hacen pensar, ¿verdad?, de una convivencia mucho más directa como familia, entre vecinos, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir que en Dereye Yacuá, eso es lo que quiere decir aquí, cuando le dicen en el momento de recoger la cosecha. Y lo que me llamaba la atención es que ellos compartían. Por ejemplo, en mi casa hacían una asadera de sopa, partían, le ponían un plato y le llevaba a su vecino. Y de ahí el quinchao nomás, fulana, nada, allá poco y sopa, nada, vende nada. De la otra vecina, fulana, allá poco y tal cosa, tortilla, nada, a ver, ¿dónde va nada? Interesante, el compartir. Bueno, fruto de nuestra cosecha, fruto de nuestro trabajo. Volvemos enseguida con más ñante yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Hola, amigo. Claro. ¿Qué me interesa el chico? A mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí, ¿no? ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí. Los grupos están hermosísimos. El domingo tuvimos con el delegado de California, Sí. el delegado de habla española que es colombiano, que estuve con ustedes también. Vino 2 de Estados Unidos, vino el representante a nivel mundial de la Argentina, vino el fundador de la Argentina, Horacio, vinieron un peruano, hicieron una reunión, una convención extraordinaria, el viernes en la noche, el sábado todo y el domingo ya todo con cama adentro y todo, ¿no? Y por supuesto tuve que ir yo con mi silla de ruedas, pero me fui y tuve que hablar también. Por los problemas que surgen en los grupos, hay Claro, problemas claro. también porque son todos enfermos, pues. Es Sí, una sí. escuela de enfermos. Cada uno con sus defectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más verde o más rojo, que mucho pasado. Y bueno, son todos enfermos. Yo no puedo pretender que el otro sea perfecto. ¿Y yo qué? ¿No? Claro, Entonces claro. tenemos un programa de los 12 pasos. El 4.º paso es el meollo. Hacer una lista de todos mis defectos de carácter, porque ahí está, Padre, los 7 pecados capitales. El pecado original, la única que no tuvo pecado fue María. Pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, bueno, los O 7 sea que es pecados capitales. un tratamiento espiritual, entonces, El hermana. problema está dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado. Lo dijo bien clarito también el Sí. Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que miles de problemas ahí pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así, pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como tengo ejecutivo, qué sé yo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender. Mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos. Hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos. Yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víbora, tenés chacaré, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? Hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Claro. Hay Comenzar que por ahí, largar, entonces. eso se llama Sí, catarsis, sí. ¿no? Catarsis, hay que largar. Sí, Cuando sí, más sí. hablo, más me saco. ¿Cuál es el problema que te tiene atado aquí? Largalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Mataste a tu madre? Bueno, que en paz descanse, el pasado ya pasó, ¿no? Claro.
Recomenzar. Comenzar una vida nueva. Sí. Mañana no sé ni lo que va a pasar. Está temblando en México, le digo, Venezuela y Colombia. Aquí en Micuí también tembló un poquitito, pero tembló. Y bueno, que va a caer granizada, y bueno, que caiga, pero en fin, ¿qué quiero yo? Pero tengo que vivir mi vida, claro. Hacer mi vida, un buen padre de familia, educar a... Si yo no tuve familia, hacer tu familia, casate como Dios manda, procura. Te lo dije yo a la señora que vive una vida desordenada. Señora, ¿usted qué pretende que su hijo de 16 años le obedezca a usted si usted no obedece a Dios? Si usted no cumple las leyes de Dios, hace lo que le da la gana. Toda la contra que metió un hombre desconocido en su casa. Y creo que los 3 chicos estaban en contra de ese desconocido. Le dije, ¿qué viene a comandar un desconocido? Claro. No puede. Primero, usted dé el ejemplo, porque usted es un mal ejemplo. Obedezca a Dios y ellos le van a obedecer. ¿Y le hacen caso, hermano? Sí, tienen que hacer caso si quieren cambiar. Y si no, yo siembro, padre. Sí. Mi situación es sembrar. Sí. Que el Señor haga la cosecha. Lo demás. Sí. Yo me Regina, sembraste con todo mi amor. Claro. Y si no, perdóname. Entonces, ya vamos redondeando un poquitito. Doctor, quisiéramos saber un poco, así como un mensaje y cómo tendríamos que afrontar todo esto, ¿verdad? Para ayudar sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Desde el punto de vista de la salud, uno puede intervenir en varios niveles. Lo ideal es un proceso educativo que apunte a una vida saludable, a un cuidado desde pequeño. Eso va más para la familia que para los jóvenes, ¿verdad? Que la familia tiene que educar al niño a nivel de la responsabilidad, del cuidado, de la higiene, de las prácticas saludables de vida, etc. También a la responsabilidad, porque una cosa importante, ¿verdad? Es cierto que es una enfermedad, nadie busca la enfermedad, pero también es cierto que hay un nivel de responsabilidad en el enfermo de lo que es la terapéutica. Es decir, yo no puedo decir, me tienen que aguantar porque yo soy enfermo y puedo hacer cualquier macana, porque la enfermedad me da luz verde para que yo haga eso y todo el mundo tiene que aceptar. Entonces hay un nivel de responsabilidad importante. Y definíamos que es una enfermedad que aparece de a poco, que va evolucionando, que es progresiva. Entonces el siguiente nivel es el diagnóstico precoz. La familia no se da cuenta cuando el chico está comenzando a consumir y se detecta muy tardíamente. Claro. Y este nivel de intervención secundaria, como se llama técnicamente, tiene que ser en la familia y en las instituciones educativas. Sí. Entonces es muy importante también capacitar a las escuelas, que las escuelas en general, los docentes, cuando son buenos docentes, se dan cuenta de un bajón del rendimiento académico de algunos de los chicos, y eso puede ser indicador de consumo de drogas, o puede ser indicador de cualquier otro tipo de problema emocional por el que esté atravesando ese adolescente. Claro. Entonces ese es el nivel secundario. Y el nivel terciario ya es el tratamiento y rehabilitación. Esto ya es potestad y es patrimonio de los especialistas, digamos. Entonces tenemos estos 3 niveles. La recomendación a la familia, sobre todo a los padres que nos están mirando, es que tienen que pensar que sus chicos pueden estar consumiendo drogas y sin desarrollar un comportamiento policíaco, claro, estar atentos a las manifestaciones, que tal vez en otro momento podamos ir hablando de lo que manifiesta inicialmente un consumo de drogas. Sí, muy bien, gracias doctor. Vamos primero con la licenciada y después con la hermana para que nos dé el broche de oro. Entonces, así como un mensaje y sobre todo cómo también tendríamos que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos adolescentes. Exacto. Creo que lo más importante es ver esto, centrarse en que a pesar de que es una enfermedad incurable, como decía la hermanita, es tratable, la recuperación es posible. Entonces, buscar ayuda, hacer todo lo que esté en nuestras manos, tratar de luchar en contra de todos esos mecanismos de defensa que desarrollamos o desarrolla la familia y el enfermo, claro, que es la negación, esa dificultad en aceptar esa circunstancia, ¿verdad? Evitar o no centrarse en el miedo, en la vergüenza, sino buscar ayuda, acudir a todos los profesionales especializados en el tema y los grupos de autoayuda que la hermanita va a explicar, ¿verdad?, que son muy interesantes, que a pesar de que tienen una base espiritual,
También tienen mecanismos psicológicos, como la identificación, ese espacio que ayuda muchísimo y que nosotros recomendamos como profesionales también para la recuperación. Ya. Muchas gracias, licenciada. Hermanita, Quiero Sor hacer una Regina, dígame. pregunta Sí. a los jóvenes. ¿Qué te Pregunta. pasa a ti cuando comienzas a tomar tu vasito o tu traguito, tu latita de cerveza o lo que sea? Cuando comienzas a fumar o a drogarte, no solamente los chicos, sino papá, mamá o la abuela. ¿Qué pasa? ¿Puede parar o no puede parar? Si no puede parar y sigue tomando y sigue consumiendo, quiere decir que es un enfermo alcohólico. PETA dice, 0 alcohol al volante. ¿Y cómo usted está manejando? ¿Cómo un chico de 17, 18 años está manejando sabiendo que es 0 alcohol y bueno, 0 cualquier sustancia? Eso es importante. Ahora te digo a ti como joven, si papá tiene un problema con el alcohol, no tengas vergüenza de venir a buscar solución a Alcohólicos Anónimos. Si mamá, una mujer, tiene problema con el alcohol, o la abuelita, llame, nosotros no tenemos problema de hablar con la abuela o una mujer. Me encantan las mujeres cuando piden ayuda, pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir. Cuando vemos que perdemos la capacidad de controlar los tragos, perdemos la capacidad de detener y tenemos un cambio de conducta. Yo muy alegre al principio, después ya creo problemas, después ya robo, que sí que tengo un problema cada vez más grave. Entonces tenemos que aceptar, señora, mamá, no hagamos el círculo de negación. Sí, el vecino es drogadito o alcohólico. Mi hijo no, en mi casa no, pero en su casa está desapareciendo cosas. Entonces, señora, no espere que llame al 911 para poder solucionar el problema. Antes, llame a estos teléfonos, estamos nosotros. Y le queremos decir que todos los grupos es gratis. Es la única institución en el mundo entero, creo que hace gratis. Y yo no cobro tampoco, así que, señora... Pero a usted, hermana, ¿cómo le están ayudando? ¿Cómo le ayudan? Pícaro. ¿Eh? Bueno, no, queremos saber también, porque ¿cómo se va a mantener, hermana? El gobierno, a mí yo no dependo del gobierno, nunca dependí del gobierno. Pero sí, Alcotés, la multa del Alcotés, 0 alcohol, dice, pero el que le pillan con alcohol, la multa, muchos fiscales que le digo y muchos jueces que son mis conocidos, mis amigos, puedo decir, que me ayudan y me mandan los pacientes, me manda también la multa del Alcotés. Cumplí este año 60 años y entonces estoy muy feliz, muy contenta. Si alguna chica quiere hacerse religiosa, aquí estamos para servir. Hay mucho para al pueblo. hacer, ¿verdad, hermana? Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Gracias. Que Dios le bendiga y estoy muy contenta de hablar con ustedes. Pero yo voy a seguir hablando, con chicos. Sí. Ahora comenzamos, padre. Usted va a callar y yo voy a hablar. Chao, chao. Bueno, queridos jóvenes, querida familia, es tan importante reconocer y saber esto que nos dice hoy Pablo a través de su carta enviada a los Corintios. Nosotros hemos recibido un don tan lindo, tan importante, que es el don de la vida. Fuimos llamados por Dios. Y como decíamos ya que somos parientes aquí con la hermana, ¿verdad? Entonces, Orione, Don Bosco. Entonces, justamente él decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y esto significa entonces que tenemos que hacer siempre algo provechoso, algo lindo de nuestra vida. Y así también, el doctor Manuel, muchísimas gracias, la licenciada Sara también, que ellos entregan también su vida por el bien de los demás, queriendo salvar vidas, me parece que es lo más lindo y lo más importante. Entonces es una forma como el Señor, al regalarnos estos dones y estas capacidades y cualidades, también nosotros ponemos al servicio de los más necesitados, especialmente en este caso que hoy estamos hablando de aquellos que por A o por B motivo han caído en alguna adicción. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Nos estamos encontrando en este capítulo 19 tan lindo, ¿verdad?, que nos hace reflexionar del cómo compartir, el cómo convivir. Estas son las normas, decíamos, según el capítulo, la presentación de nuestro libro aquí, son los principios, principios de convivencia. Operar la hipocumiegina. Primero, personalmente, hablamos e insistimos mucho desde el inicio de esta semana cómo el hombre tiene que primero crecer personalmente. Tenemos que madurar nosotros. Pensemos un poco ahora y vayamos al capítulo 19, versículo 13, que nos dice, y aquí el capítulo 13, no cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. ¿A qué vea? O poco ñandereina vea. Y estas son las normas de la convivencia, como decíamos, ¿verdad? Estas son los principios fundamentales. Y mirá lo que te está diciendo. Si esto lo decimos hoy en Paraguay, en nuestra sociedad, y bueno, hay que pensar, rezar y pedir al Señor esta gracia,
los cambios que necesitamos con respecto a esto, creo que ya no podemos cerrar los ojos, lleva, y decir y dar la vuelta y decir, pero viste que esto, pero viste que aquello. Y más todavía, porque yo suelo mirar y suelo pensar, ¿y ese será que dónde estudió? Digo, ¿verdad? Y todos te dicen grandes colegios religiosos, por donde han pasado, todo esto que están al frente, todo lo que estamos al frente de alguna entidad, ¿verdad? Y sin embargo, quiere decir que pasado por agua, una formación catequética, pasado por agua. Y entonces, claro, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque siempre respondemos más bien a intereses oscuros, intereses personales, intereses hasta podríamos decir de casi como una mafia, de un grupo de personas que ¿se acuerdan cuando hablamos de la palabra mentira y engaño, ¿verdad? Mentira y engaño. Lo que significa todo esto, ¿verdad? Engañar es cuando yo estoy diciendo que lo que hizo está bien, a pesar de que está mal. Y soy un juez o soy un abogado o sea lo que sea, el que está defendiendo la causa, ¿verdad? Entonces yo digo no, justifico, ¿verdad? Entonces digo no, aquí no pasó nada, aquí no pasó naranjas y la gente lleva. Bueno, entonces el 13 por eso te dice muy bien, y mira que es exigente. El 14 ya estamos, ¿verdad? O el 13, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, eso ya hemos leído. El 14, no insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor, ¿verdad? No cometerás, el 15, ninguna injusticia en los juicios, no favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico, juzgarás a tu prójimo con justicia. Entonces, vayamos un poco, es el 15 lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Vamos ahí, después volvemos, porque salté un poquitito el otro, ¿verdad? Pero ya que hemos leído el 15, ya hemos hablado un poco de esto, desarrollemos primero. Dice, condena cualquier tipo de imparcialidad. Entonces es importante, lleva cualquier tipo de imparcialidad en los juicios, considerada injusta, tanto si es a favor del débil o a favor del pobre, como del rico o poderoso, y exige juzgar rectamente. Esto es lo bueno y lo lindo, ¿verdad? Primero que se condena toda imparcialidad. No podemos ser imparciales. No podemos entonces nosotros simplemente quedarnos a favor de alguien. La justicia es uno de los aspectos principales de la santidad de Dios. Estamos en este pequeño folletito que decimos que es la ley de la santidad. Y justamente nos dice lo que quiere y lo que pide es la justicia. Justicia, 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 queridos hermanos. Ustedes que están al frente de la justicia, recuerden que ustedes tienen uno de los elementos más sensibles de la definición de Dios. Ustedes tienen uno de los elementos, de las características más sensibles que representa a Dios, la justicia, la equidad, evidentemente. Entonces, es uno de los aspectos principales de la santidad de Dios, por lo que éste no puede tolerar la injusticia. No toleráis la injusticia, la equidad para todos. Queridos amigos, queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene que entrar. Aquí con la justicia, ¿verdad? ¿Y cómo estamos actuando? ¿Será que somos justos o será que somos demasiado injustos, verdad? Ciertamente que no nos salvamos también, cada uno dentro de nuestra limitación. Comete injusticias. Yo soy consciente, ¿verdad?, de que todos cometemos injusticia, pero tenemos que saber que algunos tenemos responsabilidades muy, muy delicadas, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado y puso en nuestras manos esta función. Alguien de nosotros tiene que hacerlo, y justamente los que están al frente de dar justicia, y me refiero en todo sentido, porque el papá y la mamá son justos o son injustos en la educación con sus hijos.
Los esposos son justos o son injustos entre ellos de acuerdo a ese tratado de matrimonio que se han hecho. Ahí cada uno ya tiene que pensar, se va a llegar de matrimonio, vecina. Fidelidad, amor, cariño, acompañamiento, todo lo que significa el compartir la propia vida. Ahí está la justicia. Con los hijos decíamos también, le dedicamos el tiempo necesario, nos ponemos verdaderamente a disposición de los hijos, lo justo y necesario, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? El término injusticia justamente se opone en el Antiguo Testamento a términos tan emblemáticos y llenos de sentido positivo como lo bueno, la verdad, la honradez, todo eso. Entonces, cuando hablamos de injusticia, nos está diciendo que es lo opuesto, ¿verdad? O lo intachable, esa es una persona justa, intachable. O la lealtad, ¿viste? Soy leal a los principios, soy leal a esta persona. No le estoy engañando a mi esposa, a mi esposo. La justicia, el derecho y todos estos elementos son sinónimos para que entendamos lo que significa la justicia con Dios. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe. En este momento nosotros hablamos de este versículo 15. Hemos saltado un poco el 13 y el 14, ¿verdad?
No oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás y no retendrás hasta mañana siguiente el salario. Eso ya hemos hablado el 13, pero hemos saltado el 14, ya volveremos enseguida. No insultarás a un sordo ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. Es el 14 que ya lo leeremos y ya estaremos reflexionando. Ahora estamos hablando de esta justicia. El 15, no cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre ni te mostrarás complaciente con el rico. Viste que aquí está, no te mostrarás complaciente. Vos vale la de justicia, vos o vale la de justicia. Vos $1.000.000 o vale la de justicia. Vos $1.000 o vale la de justicia. Y esto me consta, queridos amigos. O sea, no tenemos que engañarnos también aquí. Padre, ¿de qué usted está hablando? Padre, ¿qué es lo que está diciendo? No. Ni la ñañemos chancho rengo, ¿verdad? Vamos a asumir nomás nuestras responsabilidades, vamos a ponernos ante el Señor. Es la palabra de Dios, no soy yo, Es la palabra de Dios que hoy nos habla, nos dice, y es para hacer reflexión, Y como decimos nosotros, dejémonos de joder. O sea, vamos a hacer bien las cosas si queremos, preocupémonos, ¿verdad? Entendemos que somos limitados, que somos errores, tenemos nuestros errores, cometemos nuestros errores, pero cuando ya entramos en la corrupción, eso ya es, me parece, demasiado, ¿verdad? O sea, tenemos que volver a Dios. Y Dios viene justamente a sanar lo que está enfermo. Dios viene con la fuerza de su Espíritu a cumplir, ¿verdad?, su voluntad, y su voluntad es sacarnos del pecado. Esa es la voluntad del Hijo de Dios. Para eso Dios le mandó a su Hijo, para redimirnos, para sacarnos. Pero algo ñande yaro ñe encarna. Alleva, ñande yarago ñande apoitepica tu hanguaisha, ñandere sape eoi ñandere nonde ajena. Él va por delante y nos va mostrando el camino. Nosotros ahora tenemos que hacer es acólito, el que le sigue, el seguimiento de Jesús. Vea la ñande yayamona. Ñande ella entero que te oigo acoluteo quiere decir seguir a Jesús. Haekola ñandere nonde abajina, haekola uatabajina joven ñandere nonde lleva. Hapeara pecueri la ñande yajana, yayerure ñande yarabe, tome en mi ñande pepu acabea lleva. Ñande embarete mi janguaisha, no desanimarnos, no quedarnos por el camino. Y por eso entonces veamos un poco todo esto, ¿verdad? No estoy diciendo directamente aquí que no podemos equivocarnos. Pero el problema es que cuando ya nosotros vivimos solamente ya en el error directamente. Entonces esa es la corrupción. Corromperse significa eso. Que vos ya le cambiás la identidad de ese servicio que tiene que ser de justicia, en este caso. Nosotros ya le cambiamos directamente y el servicio se vuelve ya en un servicio de corrupción, en un servicio de injusticia. Es decir, yo te presento mi caso y ya de entrada, ¿cuánto cuesta esta justicia? O sea, ¿cuánto cuesta este caso? Eso ya es, ¿viste? Cambiarle la identidad de la misma justicia. La justicia es para poner la equidad, a ver cómo es la cuestión, cómo corresponde, cuál es la causa, cuál es el motivo, ¿verdad? Entonces ya es acá. El otro ya se ahorró todo, ni no hace falta ni buscar, sino que ya directamente nomás va a poner los elementos que te favorezcan, y por eso te está diciendo ahí, te dice bien. Primero dice, no cometerás ninguna injusticia en los juicios. En los juicios, ninguna injusticia. No vas a cometer, primera cosa. Pero después, no favorecerás arbitrariamente al pobre. No es tampoco favorecer al pobre arbitrariamente. Porque entienden, Boriajú, pobrecito, tengo compasión, tengo esto, que aquello. Si hiciste mal, mi hijo, hiciste mal. Vamos a ver entonces cómo solucionar, cómo zanjar estos problemas. Pero después te dice directamente, no te mostrarás complaciente con el rico. Sí, señor, adelante, ¿cómo está usted? ¿Y cuál es su problema? ¿Cómo le podemos solucionar? Ese es el problema y eso cuesta tanto más o menos. Pero donde ya solucionamos el problema. Complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. Juzgarás a tu prójimo con justicia. Queridos amigos, es duro esto, ¿verdad? El Evangelio del Señor. Dice, se trata de una condena y prevención contra la injusticia. Claro, el Señor aquí está condenando, por eso te está diciendo, no cometerás ninguna injusticia. En negativo, ¿verdad? Te está hablando. Como es recurrente en las distintas tradiciones del Antiguo Testamento.
O sea, esto no es también solo de Levítico donde aparece este aspecto que no hay que cometer injusticia. Éxodo 23, 1, 8, Deuteronomio 16, 19, 20. En los Salmos, el Salmo 7, del 4 al 9. Después Ezequiel 33, del 15 al 16 y así sucesivamente. El Nuevo Testamento también. En esta línea, el versículo 16 que viene a continuación dice lo siguiente: no difamarás a tus compatriotas ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Entonces, el versículo 16 que viene a continuación pretende salvar el honor y la vida del compatriota israelita injustamente llevado a juicio por culpa de un difamador. También hablamos algo ya de levantar el falso nombre, ¿verdad?, contra tu propio hermano. Eso es un abuso de poder, decíamos, o sea que ya está todo finiquitado. Aquí puede entrar el aspecto de la justicia, ¿te das cuenta? Entra lo mismo, porque yo tengo, decíamos en aquella oportunidad, el cuchillo por el mango. Y yo he conocido y conozco, ¿verdad?, situaciones que han sucedido y suceden dentro de la iglesia, ¿verdad?, dentro de las congregaciones, suceden estas cosas, así de sencillo. Sucede en donde el hombre es hombre y donde no somos capaces de zanjar, ¿verdad?, situaciones a través de un entendimiento, ¿verdad?, imagen y semejanza de Dios. Es decir, que os faltañan de la teología y mía lleva, dañan de por ahí el año de teología. Entonces, justamente semejanza de Dios significa entonces es porque no hay que mirar solamente el punto negro, hay mucho más de blanco que un punto negro. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Y la justicia es eso. La justicia es mirar al hombre, no es mirar solamente ese granito que tenés. Es importante, pero eso es cuestión también de educación, es cuestión también de formación, porque el añante tabuno, y por eso que tenemos que estudiar la Biblia, porque si seguimos siendo tabullo, entonces evidentemente que no vamos a poder reflexionar sobre estas cosas. Esa es la famosa frase, hablar con burro de completamente. ¿Qué es hablar con un burro? Recibir patadas. Y entonces, la palabra de Dios aquí te está hablando, pero claramente y sinceramente, ¿verdad?, cómo tenés que tratar las cosas. Y eso lo vemos aquí justamente, ¿verdad? El 16, por eso el versículo 16 que ya hemos leído, cómo tenés que no difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Esta es una forma de difamar a tus hermanos también. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante del libro de Levítico, el 19, el versículo 15, que condena todo tipo de injusticia, de imparcialidad en los juicios. Y nosotros decíamos que justamente aquí es donde Poscoveñan de Pirere lleva, donde nosotros tenemos que entrar, darnos cuenta, reflexionar cómo actuamos en nuestra sociedad, ¿verdad? Desde el aspecto religioso, algunas veces nosotros pensamos, y no sé, es como que decimos, no, esta es cuestión civil, esta es cuestión de los laicos. Muy bien, todo lo que vos quieras. Esos son los que están en todo caso al frente, ¿verdad?, de una institución, pero recordemos que todos somos iglesia. Iglesia, ¿qué quiere decir Atiguazú? No estoy hablando de la iglesia católica o protestante o no sé, judía o lo que fuere. No. Iglesia quiere decir Atiguazú, quiere decir todos juntos nosotros, es la sociedad donde convivimos. Y en esa convivencia es donde nosotros tenemos que respetarnos y tenemos que ser justos. Y por eso te está diciendo aquí, por lo menos desde la palabra de Dios, que condena cualquier tipo de imparcialidad. En realidad, si uno lee bien y estudia bien la Biblia, no habría falta de buscar tantas religiones, de buscar soluciones a los problemas de la vida en otras religiones. No habría falta. Naña entendéis de coñan de la Biblia, anda ya leí la Biblia, anda ya igual la Biblia. Cualquier religión, hasta todo eso que se dividen, se van ad extra, ad intra, etcétera, dentro de una religión, es simplemente porque no estudiamos, no leemos, no reflexionamos. Si uno lee bien la Biblia, no habría falta verdaderamente de estar buscando tantas otras ideologías. El problema, y con eso sí estoy de acuerdo, es que al no leer la Biblia, al no entender, al ser solamente apere, lleva, peñan de apere entre la de cristianismo, nuestro seguimiento, nuestro acoluteo del Señor, ciertamente que después entonces, claro, ahí sí que va a ser necesario, y nunca nos vamos a satisfacer de crear religiones. ¿Por qué? Porque la religión, ya dijimos y hemos insistido muchas veces en su definición, religión es buscar tu propio origen, buscar tu origen, quién sos vos, cómo te manifestás y a quién tenés que unirte verdaderamente. Y ahí vos vas a buscar y vas a inventar cualquier cosa, ¿a quién me voy a unir? Todos en el fondo apuntan a un ser trascendente. Y bueno, y por eso digo, si uno lee bien, con la Biblia encuentra todo y el fundamento principal, ¿verdad? Porque aquí tenemos más de 1200 años de reflexión para que se escriba este librito donde encontramos 73 tomos, Yahshua Peisha, 73 libros que nos hablan de una experiencia de vida. Es la experiencia del hombre, pero mirado desde Dios. Veamos la Biblia. La experiencia nuestra de la comunidad, pero que mira desde Dios. Y por eso aquí te está hablando de la cuestión de la imparcialidad de los juicios. Es decir, esto te está mirando sobre elementos esenciales, primordiales, fundamentales que encontramos en nuestro quehacer de todos los días. Y decíamos que uno de los elementos fundamentales, dice la justicia.
es uno de los aspectos principales de la santidad del Señor, por lo que éste no puede tolerar la injusticia. Entonces, desde ahí podemos entender mejor. Y bueno, sigamos un poquitito más lo que decía Hammurabi, ¿se acuerdan? Expulsa para siempre de la judicatura al juez que cambia su decisión una vez sellada. ¿Se dan para cuenta? El código de Hammurabi expulsa para siempre a aquel juez, dice, que cambia su decisión una vez sellada. De la judicatura, es decir, del plantel, de la magistratura, ya es Bebeya, ¿verdad? Ahí donde están ellos ejerciendo su acción. Y decíamos que en la línea, ¿verdad?, 16 del versículo 16, que va directamente en unión con el 15, pretende salvar el honor y la vida del compatriota israelita injustamente llevado a juicio. Es decir, tenemos que devolverle eso que hicieron mal, de alguna manera. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo, ni pondrás en peligro. Es decir, si verdaderamente fuimos injustos con una persona, tenemos que volver a replantearnos. Vea la diciendo en el versículo 16. Hay que replantearse. No te podés quedar entonces ahí, ya hicimos todo, ya está eso sellado, ya no se puede más rever. Esa es la famosa revisión, ¿verdad?, que se hacen de los casos, y hay que hacerlo. Y eso en cualquiera, ¿verdad?, de los estamentos de nuestra sociedad, en un estamento civil, en un estamento religioso, en un estamento de religiones en general, en un estamento también de vidas consagradas, en fin, donde sea. Y ciertamente que vendrán esos tiempos y ya veremos, ¿verdad?, cómo hacer. ¿Por qué? Y porque cuando uno simplemente entra, ¿verdad?, en esto, te dice bien luego, en el plano de la literatura sapiencial, cuando entra el aspecto de la justicia, previene contra el chismoso y el que murmura, el chismoso. Y el chismoso, esa es la persona que, ¿verdad?, lleva el chisme, ¿verdad?, lleva el chisme. O sea, sin respetar absolutamente lo que después el 16 te va a decir. El 17 te dice, no difamarás a tu prójimo. Cuando uno difama a su prójimo, justamente está entrando en el plano del chismoso, del chisme, y también al mismo tiempo del que murmura. Pero tenemos que recordar, aquí nosotros no vamos a detenernos excesivamente, ¿verdad?, porque por la cuestión de tiempo simplemente, pero tendríamos que hablar un día siempre sobre lo que significa el ser chismoso. ¿Quién es el chismoso? Según la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es? Y entra dentro de este plano. El chismoso es el que está diciendo justamente en el aspecto de la justicia que está cometiendo una injusticia. Porque el chismoso simplemente se deja llevar por sus sentimientos, ¿verdad? Y peor todavía, la Biblia condena mucho más al que escucha al chismoso. ¿Verdad? Porque uno por ahí puede tener sus debilidades, está bien, es chismoso, de aquí para allá, en Bareía lleva. Pero el que escucha y se deleita escuchando al chismoso, y más aún, si está en un cargo de poder y después, detrás de los chismes, se deja llevar y hace de acuerdo a los chismes, es decir, que dice el Señor que tiene un castigo peor, dice, ¿verdad? Pero no pensemos en ese castigo que el Señor le va a venir, le va a hacer esto, le va a hacer aquello, sino que el castigo somos nosotros mismos que nos autocastigamos. Y hay muchas formas, vamos a leer oportunamente, ¿verdad?, sobre todo en los libros sapienciales, cuando lleguemos a estudiar sobre el chismoso, ¿verdad? ¿Cuál es ese autocastigo que nosotros mismos, cuando somos chismosos, nos autocastigamos? Les digo simplemente uno de ellos, es el abandono y la soledad. Y claro, a ver, yo la chismoso, porque cualquier cosa ya bebe chisme en tallita, imagínate. Y entonces el chismoso es el que inventa, el que como si fuese que sabe todo y no sé, y dice cualquier cosa de acuerdo a su maldad, de acuerdo a sus intereses. Bueno, por hoy concluimos aquí, volveremos a hablar sobre estos temas tan interesantes que nos propone la palabra del Señor, sobre todo para cambiar, para reflexionar y traer el reino de Dios entre nosotros. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yara Ñe.